Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por mi perfil de Facebook, y hermano Vicente, y por mi canal de YouTube, El Eco de Dios. Le pido a Dios que tome control y que haga conforme a su voluntad por medio de mí, que la palabra que salga de mi boca sea según su evangelio y no según doctrina humana. Se lo pido a mi Dios de Israel, en el nombre de mi Señor Cristo el justo, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a estar hoy en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 2. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos ayer. Ayer prácticamente vimos cómo Pablo se regocijaba, ¿verdad?, por el arrepentimiento de los corintios. Como Pablo, en medio de la aflicción que estaba viviendo, una aflicción que él mismo describió como externa y como interna también, porque él sentía miedo por eso que estaba viviendo. Pero en medio de la aflicción, Dios consoló a Pablo por medio de la llegada de Tito. Amén. Y Dios hizo que Pablo sintiera mucho gozo por el testimonio que estaban dando los corintios, por cómo los corintios se habían arrepentido y Dios le había concedido el arrepentimiento que es para salvación. Amén. Entonces por eso Pablo se regocija en medio de su sufrimiento, y ahí vemos que todo lo hace Dios con un propósito. Hasta el propósito del creyente, hasta el sufrimiento del creyente en las manos de Dios es parte de su propósito para bendecir a creyente y para glorificarse. Fíjense bien que todos ahí fueron consolados. Recordemos que Pablo dice que él se había arrepentido de haber escrito la primera carta. Luego Pablo dice, no, yo cambié de opinión, ya no me arrepiento porque la primera carta produjo ustedes, los entristeció, pero produjo en ustedes arrepentimiento que es para salvación, el arrepentimiento que viene de Dios. Entonces ahí vemos como Dios es el que tiene control de todas las cosas, y vemos que por ese arrepentimiento que vino en los corintios, ellos también fortalecieron a Tito cuando llegó, y Tito a su vez consoló y también ayudó a que Pablo se regocijara por la conducta de los corintios. Así que todo está en las manos de Dios, y Dios hace que todo obre para nuestro bien. Así que al principio, así que no entendamos muy bien por qué a veces pasan las cosas, se cumple la escritura. A los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. Pablo temía un poco sobre la primera carta porque había entristecido a los corintios. Pero después, cuando vio el fruto de esa tristeza que fue movida por Dios, producida por Dios, Pablo dijo, no, ya yo no me arrepiento, porque Pablo vio los frutos que Dios había alcanzado. Pablo vio la obra de Dios a través de ese arrepentimiento, obra que después fortaleció o favoreció a Tito y le dio mucho gozo a Pablo. Entonces, bueno, Dios tiene el control de todo, y por eso puede hacer que todas las cosas nos obren, como ya dije anteriormente, para bien. Amén. Entonces vamos hoy a estar, como les dije, 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 2. Pero vamos a leer primero del 1 al 7, lo explicamos con la ayuda del Padre de Dios y del Espíritu Santo, y nos vamos luego hasta el 2. Amén. Dice así la palabra del Señor: asimismo os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad.
pues doy testimonio de que con gran agrado han dado, conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiendo con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios, de manera que soltamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y por tanto, como en todo abundáis en la fe, en palabras, en ciencias, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundar también en esta gracia. Amén. Vamos a ir interpretando este pasaje poco a poco y luego continuamos con los otros versículos que nos faltan. Dice: así mismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a la iglesia de Macedonia. Pablo le comunica a los corintios que Macedonia, donde él estuvo con mucho sufrimiento, con mucha tribulación, en el tiempo que estuvo allí, Pablo le dice: yo quiero que ustedes sepan lo que Dios ha hecho a través de esta iglesia que está en Macedonia. Yo quiero comunicarles a ustedes algo que a mí me da mucho gozo. O sea, yo quiero informarles a ustedes lo que Dios le ha concedido por su gracia, por su favor inmerecido a esta iglesia de Macedonia. Yo quiero que ustedes en pocas palabras, Pablo dice: yo les quiero dar el testimonio a ustedes de lo que Dios ha hecho con la iglesia de Macedonia, de eso que Dios le ha permitido hacer a la iglesia de Macedonia. Vamos a ver qué es lo que Pablo, qué testimonio le quiere contar Pablo a los santos de Corinto sobre la iglesia de Macedonia. Vamos a ver que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Esta iglesia de Macedonia estaba pasando por momentos difíciles. Era una iglesia pobre, económicamente pobre, una iglesia que no tenía muchos recursos económicos, una iglesia que estaba siendo probada. Pablo nos dice en qué era lo que estaba aconteciendo, qué era lo que estaba afligiendo o qué era lo que estaba probando los hermanos, pero Pablo dice que estaban pasando por pruebas y tribulación, y dice que en ese contexto la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, ellos, aunque no tenían mucho, aunque estaban muy afligidos, aunque estaban pasando por procesos, Dios lo movió a dar. Dios lo movió a ser dadivoso. Dios lo movió a ofrendar. A pesar de que no tenían mucho, a pesar de que estaban en las duras, la situación estaba dura en la iglesia de Macedonia, Dios lo movió a ellos a dar. Recordemos que dice la Escritura que más bienaventurado es dar que recibir. Y recordemos que el Espíritu Santo es espíritu de amor, ¿verdad? Y ese amor lo reflejamos para con Dios, ¿verdad? Cuando le obedecemos y guardamos su mandamiento, pero también lo podemos reflejar
hacia nuestro prójimo. Y entonces, fíjense bien, los hermanos de Macedonia, que no tenían mucho, que no era una iglesia rica, que al contrario, estaban en profunda pobreza. Entonces, ahí vemos que el evangelio de la prosperidad es una mentira. Porque esta iglesia en Macedonia, una iglesia del Señor, estaba en pobreza. Y ustedes dirán, bueno, pero si sirven al Señor y eran buenos hermanos en Cristo, ¿cómo es que le está yendo de la patada a los hermanos de Macedonia, económicamente hablando? Y la respuesta es sencilla. Todos no estamos llamados a ser ricos, ni a tener muchas propiedades, ni a ser famosos, ni a ser multimillonarios o empresarios. Los hijos de Dios no estamos llamados la mayoría a eso. No les voy a decir que no va a haber hijos de Dios que sean multimillonarios y empresarios. Sí van a haber unos más que otros, pero no todos estamos llamados a eso. Es según el propósito de Dios. Así que si tú eres cristiano y estás pasando por una mala temporada y no tienes solvencia económica en este momento, no quiere decir que el favor de Dios no esté contigo, no quiere decir que tú no eres hijo de Dios, no quiere decir que tú estás en pecado, no. Lo que quiere decir es que estás en un mal momento, pero Dios tiene el control. Y Dios no va a dejar que ese mal momento te aplaste, sino que Él va a sacar de ese mal momento económico, financiero que tú puedes estar viviendo, Él te va a sacar, porque es parte de la prueba que tú tienes que vivir para ser conformado a la imagen de Cristo. Entonces aquí vemos una iglesia que abundaba en pobreza, o sea que tenía profunda pobreza, pero que en esa pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, esa pobreza no les impidió a ellos dar al apóstol Pablo, no le impidió a ellos dar una ofrenda voluntaria a los santos. Esa pobreza económica que ellos tenían no les impidió a ellos dar. Más fue el deseo de ellos de ayudar a Pablo, de ayudar a los hermanos, que la pobreza que ellos tenían. Más fuerte fue el don de Dios que Dios les dio de dar, la alegría y el gozo que ellos sentían a dar, que el estado financiero que ellos tenían. Amén. Entonces Pablo dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Fíjate bien, Pablo lo que está haciendo aquí es dar un testimonio a los hermanos de Corintios de cómo estos hermanos de Macedonia en su pobreza abundaron en su generosidad para dar. Es un testimonio. Pablo se quedó asombrado. Pablo vio esto que hicieron los hermanos de Macedonia como algo digno de imitar y de resaltar a la otra iglesia. Por eso que Pablo le comenta este evento y da este testimonio a los corintios, que no era una iglesia tan pobre como la de Macedonia, porque los corintios estaban ubicados en un lugar donde le llegaba mucha gente de afuera. Entonces los corintios no eran una iglesia pobre. Sin embargo, Pablo ve bien dar este testimonio acerca de la iglesia de Macedonia, de cómo se puede dar con generosidad, de cómo puede ser uno desprendido de lo material, a pesar de no poseer mucho.
Es como el ejemplo de que dio mi Señor Jesús con la viuda que echó 2 moneditas al arca. Los demás iban con bolsones y echaban mucha ofrenda para que la gente lo viera. Pero dice él, esta viuda ha dado más que todos estos ricos, porque esos ricos dieron de lo que tenían, de lo que les sobraba, más la viuda ha dado de lo que tiene para sobrevivir, para vivir. Entonces, este es un ejemplo de que cuando uno quiere ayudar, de que cuando uno quiere colaborar, de que cuando uno tiene un espíritu dadivoso, uno puede dar de lo poco que uno tenga con generosidad. Y recordemos que esto es lo que manda el Señor Jesús. Eso es lo que manda la palabra en el Antiguo Testamento. Cada uno de conforme a lo que propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. La manera correcta de ofrendar ahora el pueblo de Dios en el nuevo pacto es con alegría en el corazón, no por una ley, no que yo voy a diezmar para hacerme rico, o yo voy a diezmar para que me lo multiplique, Dios al 100 por uno, al 1000 por uno, o al 1 por 1000, perdón. No, la manera ahora de ofrendar, de dar, del cristiano, redimido por la sangre de Cristo, tiene que ser con alegría en el corazón, no esperando nada a cambio, sino por el amor al prójimo, por el amor a los hermanos. Y Dios, si da su soberana voluntad y gracia, nos dará conforme a lo que Él tiene. Eso, Dios es dueño de todo el oro y la plata. Amén. Entonces, así debemos dar alegremente, sin esperar nada a cambio. Así tengamos poca fuerza, si podemos dar, y si Dios nos lo pone en el corazón, demos desprendidamente de lo que tenemos. ¿Amén? Dice aquí el versículo 4, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjense bien que ellos que estaban quebrados, que estaban en bancarrota, que estaban, como dice aquí el dicho popular, más pelado que los 10 chivos, ellos le rogaron a Pablo que le permitiera dar esa ofrenda, porque Pablo sabía que la situación económica de ellos, de los hermanos de Macedonia, era muy precaria. Entonces Pablo a lo mejor dijo, no, pero que ustedes no tienen que dar, ustedes no se ven obligados a dar, porque yo sé que ustedes no tienen. Yo sé que ustedes no tienen. Yo no los voy a obligar, es como si yo, porque soy pastor, yo le pido a un hermano, no, que tiene que ofrendar, y yo sé que ese hermano tiene 3 hijos y no tiene trabajo. Y es como que yo lo obliga a ofrendar, ¿no? Pues entonces Pablo dice, no, pero es que yo sé que ustedes no pueden dar porque ustedes no tienen la manera. Pablo conocía la mala situación de ellos y obviamente, obviamente Pablo no le iba a imponer a ellos esa carga, que tenían que ofrendar, ni mucho menos que diezmar. Amén. Entonces Pablo, dice la escritura que ellos más bien le rogaron a Pablo, déjanos participar de esto. Deja que nosotros apoyemos al pueblo santo con esto. Más bien, ellos rogaban a Pablo porque Pablo les permitiera ayudar de esta manera. Yo me imagino a Pablo, hermano, pero ¿están seguros que quieren dar? Sí, Pablo, déjenlo dar. Nosotros queremos ayudar al pueblo santo. Nosotros queremos colaborar con el evangelio, con la iglesia. Pablo, déjanos dar con los hermanos.
Y yo me imagino a Pablo, bueno, ya que ustedes tienen este buen sentir y lo ha puesto Dios en ustedes, bueno, den. Y dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjense bien, y no, o sea, Pablo se quedó sorprendido porque dice la Escritura, y no como esperábamos, sino que se dieron a sí mismos primeramente al Señor. O sea, perdón. La primera ofrenda que Pablo le resalta que dieron estos hermanos fue ese amor desmedido, ese amor ágape hacia el Señor. Se dieron ellos mismos, o sea, servían con alegría, con gozo, servían sin pedir nada a cambio. O sea, ellos, la primera ofrenda que Pablo destaca de ellos es que ellos se dieron a ellos mismos, que su servicio hacia el Señor era sincero, era bueno, que ellos estaban sirviendo al Señor en amor. Eso es lo que Pablo dice. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. O sea, ellos hacían todas las cosas en amor como para el Señor. Amén. Y luego a nosotros mismos por la voluntad de Dios. Y sirvieron con el mismo amor a los apóstoles y a los enviados del Señor. Amén. De manera que soltamos a Tito de manera que soltamos a Tito, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. De manera, Pablo vio esto, lo que hicieron los macedonios, ¿verdad? Y Pablo le dice a Tito, lo exhorta a que este modelo que esto que se dio en los macedonios también se dé en la iglesia de los Corintios. O sea, Pablo dice, perdón hermano, de verdad, disculpe, Pablo dice, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también de vosotros esta obra de gracia. O sea, Pablo dice a Tito, si los de Corintios van a ofrendar y ya comenzaron a hacer lo que sigan como lo hicieron los de Macedonia. Diles que obren igual a ellos, que aprendan de ellos, que hagan como hicieron ellos. Amén. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en todo solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, Pablo le está diciendo a los corintios, yo sé que ustedes son bendecidos en todo. En toda gracia, en palabra, en ciencia, en fe. Yo sé que ustedes tienen abundantemente de todas las cosas, pero yo quiero que aparte de abundar en todas esas cosas que ya ustedes tienen, porque yo te la también abundéis ustedes en esta gracia, en la gracia de dar a los hermanos, como lo hicieron los macedonios, porque si ellos lo hicieron, no teniendo nada, y si ellos en su pobreza abundaron en esto de dar, en esta gracia, yo quiero, hermanos de los corintios, que ustedes que tienen más, imiten también a los hermanos y abunden en esto de dar, de ofrendar sin pedir nada a cambio, de ofrendar para que el pueblo de Dios, para que la obra de Dios continúe, de ofrendar sin tristeza en el corazón, de ofrendar para hacerle bien a los hermanos más necesitados. Yo quiero, hermanos de los Corintios, que ustedes
imiten y colaboren y participen de la gracia que han participado los hermanos de Macedonia. Por eso es que Pablo comienza dando el testimonio a los corintios de lo que hicieron los macedonios, para que los corintios sean movidos a participar de la gracia de dar desinteresadamente, de dar sin esperar nada a cambio, de dar solamente por el interés de ayudar al otro más necesitado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos ahora del 8 al 12. Amén. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Fíjense. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. Y en esto doy consejo, porque esto os conviene a nosotros que comenzaste antes, no solo a hacerlo, sino también quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también no estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tratar de hacer esto un poco más rápido, hermanos. Ok. No hablo como quien manda. O sea, Pablo no le estaba exigiendo Pablo no le estaba exigiendo a ellos que tenían que darle a los demás hermanos. Pablo no le estaba diciendo a ellos, hey, tienen que invitar a los macedonios porque si no se van a ir para el infierno. Pablo no le estaba hablando así a ellos. No era un mandato, era una exhortación. Sino para poder apoyar por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Claro. Pablo, por medio del testimonio de los corintios, Pablo, por medio del testimonio de los macedonios, por medio de la diligencia de esta obra de ellos, él quería poner a prueba el amor de los corintios. O sea, dice, también la sinceridad de vuestro amor, demostrado en dar. O sea, Pablo, por medio de la diligencia de los macedonios, Pablo iba a probar si los corintios sentían un amor sincero por el prójimo, por sus hermanos. ¿Sí? Eso es lo que Pablo quería hacer. Pero Pablo no está aquí, como ya les dije, obligando a dar a nadie. Uno dice, no, porque ustedes tienen que dar, porque ustedes no dan, se van para el infierno, porque tienen que dar para que puedan recibir, tienen que sembrar para que puedan ser prosperados. Pablo no habla nada de eso aquí. Pablo simplemente dice que no lo está mandando y que él quiere que lo hagan, porque eso es una forma de evaluar la sinceridad del amor de un creyente. Es decir, si yo sé que un hermano está muy mal económicamente y yo tengo las maneras para ayudarlo a algo, así sea un poco, ahí Dios, con esa ofrenda voluntaria que yo voy a dar, Dios va a ver que yo amo a ese hermano, Dios va a ver el amor de Cristo en mí. Es una manera de probar la sinceridad del amor de un creyente, porque es muy fácil decir,
No, sí, yo soy de Cristo, ay, sí, yo tengo fe. Pero cuando vemos al hermano pasando hambre o en una situación muy precaria, no movemos ni un dedo para mejorar la situación del hermano. Entonces, este obrar de los macedonios, Pablo lo tomó, ¿verdad? Para probar, para poner a prueba el amor de los hermanos de Corinto, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Fíjense que Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. Amén. Mire, nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre. Eso es un favor inmerecido, eso es algo que él no tenía que hacer. Pero ¿cómo nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre? Pablo le está diciendo, imiten a Cristo. Participen de la gracia de Cristo. ¿Cómo así, Pablo? Bueno, él dice, nuestro Señor Jesucristo siendo rico, multimillonario, porque él es el dueño de todo el dinero de plata, él se hizo pobre. Y cuando habla pobre económicamente hablando, porque mi Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, él dice que no tenía ni dónde acostar la cabeza. O sea, mi Señor Jesucristo muchas veces durmió a la intemperie, viendo las estrellas. Mi Señor Jesucristo no andaba en camello, no andaba en burro, bueno, sí, en andar triunfal, pero él no cargaba ni oro ni plata encima, él era pobre. Él fue pobre humanamente hablando, económicamente hablando. Porque él fue pobre, no nació en un castillo rodeado de sirvientas con que lo bañaran, que lo vistieran. No. Él no nació en una familia prominente, por decirlo así, de Israel. Amén. Aunque si viene del linaje real, según David, amén. Pero él no nació con riquezas, amén. No nació, como decimos nosotros, en cuna de oro, aunque los reyes magos sí le dieron regalos de rey, amén. Perdón, los reyes sabios, porque no son magos sino sabios. Pero bueno, eso es lo que quiere decir, que él se hizo pobre, claro, porque él siendo Dios, sentado en su trono glorioso, él tiene toda la riqueza del mundo mundial. Por eso que cuando Cristo se despoja de su gloria, se despoja juntamente con su gloria de toda su riqueza, como Dios eterno. Amén. Para que vosotros con tu pobreza fuese enriquecidos. ¿Para qué? Para que nosotros, los hijos de Dios por fe, fuéramos enriquecidos por su pobreza. O sea, él no fue rico en plata aquí en la tierra, pero él de lo que tenía nos dio, y que nos dio vida eterna. Nosotros fuimos enriquecidos con toda bendición en Cristo Jesús. Nosotros fuimos bendecidos con toda bendición de lo alto en Cristo Jesús. Nuestras riquezas son sobreabundantes, son espirituales, sobreabundantes por medio de Cristo Jesús. En nosotros abundan las riquezas espirituales y sobreabundan, amén, por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Este pasaje muchos lo malinterpretan y dicen que el cristiano tiene que hacerse rico porque Jesús murió para que el cristiano fuera rico en esta vida. Pero eso es mentira, porque vemos a hijos del diablo, es decir, a personas malas, asesinos, a narcotraficantes, que tienen riquezas materiales. Hay hombres riquísimos en el mundo y son ateos y tienen mucho dinero. O sea, lo que le quiero dar a entender es que nosotros no necesitamos a Dios para ser ricos en esta vida, económicamente hablando.
Nosotros lo que necesitamos es la inteligencia, es la sabiduría que también viene de Dios, aunque muchos no lo reconocen, y trabajar con esmero. Amén. Y claro, la gracia de Dios que esa persona que tiene mucho dinero no la reconocen, pero sí está con ellos en parte. Amén. O de cierta manera, mejor dicho. Entonces, uno no necesita a Dios para ser multimillonario. Hay ateos que son multimillonarios. Entonces, obviamente, cuando Jesús se vuelve rico para ser rico, no era riquezas materiales, porque esas las podemos conseguir por nuestra fuerza. Son riquezas espirituales, es la vida eterna, es comunión eterna con Dios, es conocimiento de Dios. Eso vale más que todo el oro y la plata y que todo lo que podamos conseguir materialmente aquí en la tierra de los vivientes. Entonces, a esa riqueza se refiere Cristo, no a la económica, o mejor dicho, a esa riqueza se refiere la Escritura, que cuando dice que Cristo nos hizo rico, no a la riqueza material, porque si no, todos los cristianos verdaderos fuéramos ricos, y no lo somos, ni cerca. Amén. Entonces vamos a continuar, hermano. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a nosotros, a vosotros, que comenzando antes, no solo hacerlo, sino también quererlo desde el año pasado. Ok, Pablo dice que él le da un consejo a los de Corintios, porque él sabía que ellos, los de Corintios, ya se habían propuesto a dar voluntariamente, a ofrendar a los santos, pero tal vez por X o Y razón no pudieron concretarlo. Y dice Pablo, porque esto es mi consejo, porque esto os conviene a nosotros, que comenzáis antes no a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O sea, los hermanos de Corintios ya tenían ese sentir de dar, y por eso Pablo aconseja a los corintios, poniendo el ejemplo de mi Señor Jesucristo, que hagan, que lleven a cabo lo que ellos ya tenían en su corazón por mucho tiempo. Hagan lo que ustedes se han propuesto, hagan lo que ustedes tienen planeado desde hace un año, llévenlo a cabo, porque es un sentir bueno que Dios ha puesto en ustedes, porque así obró mi Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Dio abundantemente de lo que él tenía, amén, que es vida y vida eterna. Dio abundantemente de lo que él tenía, que era vida eterna. Disculpen, hermano, el sonido del teléfono. Amén. Entonces, Pablo lo que quiere decir es esto. Imiten a nuestro Señor Jesucristo y hagan esa obra que ya tienen en su corazón de dar, porque así mismo nuestro Señor Jesucristo nos dio abundantemente de lo que Él tiene. ¿Amén? Es algo así lo que Pablo le quiere dar a entender aquí a los corintios. Vamos a ir terminando, hermano. Ahora pues, lleva también esto a cabo, el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, perdón, hermano, que me están llamando por teléfono, voy a tratar de terminar rápido. Así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Es decir, como ya ustedes tienen ese sentir en el corazón, como ya ustedes en ustedes fue puesto el querer, como ustedes quieren dar, entonces que nada lo impida y ustedes lleven esa obra a cabo. No solamente tengan el querer, sino que den conforme a lo que tienen. Yo quiero que ustedes participen en esta gracia como los macedonios, así que terminen de hacer o de llevar a cabo o de dar
esta ofrenda voluntaria a los santos que hace mucho tiempo ustedes quieren dar. Pablo los estaba exhortando a que hicieran lo que ya ellos habían propuesto y tenían desde hace rato, desde hace un año, en el corazón hacer. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Es decir, ya para terminar, si la voluntad ya está, si ya uno está dispuesto, uno va a dar de lo que tiene, no de lo que no tiene. Eso es muy básico y muy real. Si ya yo tengo una voluntad de sueldo, es decir, yo voy a darle tanto al hermano fulano, bueno, yo no le voy a dar más allá de lo que no tengo, sino yo le voy a dar conforme a lo que tengo. Entonces Pablo quería que ellos participaran en esta gracia junto con los hermanos de Macedonia, porque es más, Pablo dice, ya ustedes se han propuesto desde antes hacer esto, pero no lo habían concretado. Entonces Pablo anima y exhorta y mueve a los hermanos a hacerlo usando el testimonio muy bonito, usando ese testimonio de los hermanos de Macedonia para que ellos para que ellos se animen, para que ese plan que ellos tenían ya establecido se lleve a cabo finalmente. Entonces Pablo, ¿cómo anima a los hermanos de Corinto a llevar eso a cabo? Bueno, comentándole, exhortándolos y por medio de este testimonio de los hermanos en Macedonia. Gloria a Dios. Amén, amén, hermano. Entonces, gloria a Dios por esos hermanos. Gloria a Dios por esos hermanos que Dios le ha dado el don de dar, de ser dadivosos, de dar con sinceridad de lo que tienen o de lo poco que tienen, porque eso también viene de Dios, el don de ser dadivoso, de ser dependido. Gloria a Dios por tales hermanos que ayudan a sus hermanos en momentos de necesidad. Gloria a Dios porque Dios es el que los mueve a dar, y gloria a Dios por poner ese sentir tan bonito y sincero en el corazón de los hermanos, y gloria a Dios por usarnos por usarlos para tan bella obra. Amén. Entonces, bueno, hermano, esta es la predicación de hoy. Como pueden ver, la ofrenda a los santos es considerada por Dios un acto de amor, un acto de hermandad, un acto de amor puro y verdadero, y Dios se complace en que los hermanos nos ayudemos unos a otros en nuestras necesidades. Dios se complace ver como un hermano en la fe le tiende la mano a otro en circunstancias adversas. Dios se complace en un corazón sincero que da no para recibir algo a cambio, sino por el bienestar del prójimo, por el bienestar de ese hermano que en verdad lo necesita. Y Dios se complace en este tipo de personas que dan aún en su escasez. Amén, por la gracia de Dios. Amén. Entonces, bueno, hermano, Dios me los bendiga mucho, Yahvé me los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, estamos despedidos. Amén.